Imaginen por un momento un lugar donde el agua no solo da vida, sino que esculpe la piedra con la paciencia de los siglos. Un rincón del mundo donde el silencio de un monasterio medieval se mezcla con el estruendo de una cascada. Ese lugar existe, y hoy vamos a viajar hasta él. Bienvenidos a Sonoteca y a la asombrosa historia del monasterio de piedra. Situado en Nuévalos, en la provincia de Zaragoza, este no es un destino cualquiera. Es una fusión casi mágica de patrimonio, historia y un esplendor natural que te deja sin aliento. Aquí el arte humano y la obra de la naturaleza no compiten, sino que danzan en perfecta armonía. El protagonista indiscutible de este paraje es el río Piedra. Es él quien ha modelado un paisaje espectacular que sirve de cuna a un monasterio con más de 800 años de historia. La elección de este lugar por los monjes cistercienses no fue para nada una casualidad. Ellos siempre buscaban parajes apartados, ricos en agua, y aquí encontraron su paraíso particular. El murmullo del agua es la banda sonora constante, un susurro que acompaña cada paso. Hoy en día, el monasterio de Piedra es una entidad con una doble identidad. Por un lado, tenemos las venerables ruinas del antiguo monasterio cisterciense. Por otro, un parque jardín histórico que parece sacado de un cuento de hadas. Y para completar la experiencia, un moderno hotel con spa ocupa parte de las antiguas dependencias. Es un complejo que ofrece una inmersión total, donde puedes pasar de la contemplación histórica al asombro natural en cuestión de minutos. La conexión entre la geología y la intervención humana aquí es profunda y fascinante. Las crónicas describen cómo el agua parece surgir de la nada, cómo el río ha erosionado la tierra a lo largo de milenios. Este río lleva consigo altas concentraciones de carbonato cálcico. Este mineral se deposita lentamente, formando una costra dura sobre el suelo y las plantas. Es un proceso que crea formas caprichosas y únicas, un paisaje en constante construcción. Los monjes cistercienses fueron los primeros en valorar estas características, pero siglos después, una familia visionaria a los Muntadas aprovecharía estas mismas formaciones para crear un destino turístico sin igual. Vemos así una conexión perfecta entre la naturaleza como arquitecta y el ser humano como diseñador. El valor del monasterio de Piedra también ha sufrido una transformación increíble. Nació como un refugio espiritual, un centro de oración y comunidad. Su valor era inmaterial, ligado a la fe y a la vida monástica. Pero el siglo XIX llegó con sus grandes cambios, con las desamortizaciones que sacudieron España. El monasterio fue arrancado de las manos de los monjes y su propósito se desvaneció. Fue entonces cuando la familia Muntadas lo adquirió y le dio una nueva vida. Su función principal pasó de ser religiosa a ser económica y recreativa. De ser un lugar de retiro espiritual, se convirtió en un motor para el turismo. ¡Y qué éxito tan rotundo! Hoy es uno de los enclaves más visitados de Aragón y el espacio natural más buscado en Internet en toda España. Una transición asombrosa que salvó a este lugar de la ruina. Para entenderlo de verdad, debemos viajar atrás en el tiempo, a sus orígenes. Nos vamos al año 1194. 13 monjes cistercienses, llegados del influyente monasterio de Poblet, fundan este nuevo hogar. Lo dedican a Santa María la Blanca, en plena expansión de la orden por la península. La idea había comenzado unos años antes, en 1186. El rey Alfonso II de Aragón y su esposa, Sancha de Castilla, donaron el antiguo castillo de Piedra a los monjes. La intención era clara: establecer aquí un monasterio cisterciense. La construcción del edificio definitivo, el que hoy conocemos como Monasterio de Piedra Nueva, empezó en 1203. Finalmente, el 16 de diciembre de 1218, la comunidad se trasladó a su nuevo y flamante hogar, y allí permanecieron durante más de 600 años. 600 años siendo un centro vital de la vida cisterciense y un testigo mudo de la historia de España. Además, no era un simple monasterio, estaba fortificado. Aún conserva su imponente torre puerta del siglo XIII y gran parte de su muralla de más de 1,5 kilómetros, algo muy común en las abadías que se encontraban en territorios de frontera. Pero la paz de 600 años se rompió de forma abrupta en el siglo XIX. Este siglo fue un auténtico torbellino de cambios y caos para el monasterio.
Tuvo no una, sino 3 desamortizaciones que lo sumieron en el abandono. La primera llegó en 1808, con José Bonaparte en el trono, durante la Guerra de la Independencia. Los monjes fueron expulsados, el ejército francés saqueó el lugar y la abadía se convirtió en un hospital de campaña. En 1814, con Fernando VII, los monjes pudieron volver, pero la calma duró poco. En 1820, durante el trienio liberal, el monasterio fue suprimido de nuevo. Sus bienes fueron inventariados, nacionalizados y algunos subastados. Hubo un último y breve restablecimiento en 1823, pero el golpe de gracia llegó en 1835 con el famoso decreto de Mendizábal. Este marcó el fin definitivo y absoluto de la comunidad monástica en Piedra. Todas sus propiedades pasaron a manos del Estado para ser vendidas en subasta pública. El objetivo era sanear las maltrechas cuentas de la nación. Este periodo fue devastador. Se perdieron y dispersaron importantísimas obras de arte sacro y valiosos libros. Algunos tesoros, como el tríptico relicario, por suerte, acabaron en instituciones como la Real Academia de la Historia. La resistencia del monasterio a estas turbulencias es en sí misma una historia de tenacidad. Imaginen el ciclo de expulsión, regreso y nueva expulsión. Este patrón refleja la enorme inestabilidad política de la España de la época. El hecho de que la comunidad fuera restablecida 2 veces demuestra un deseo persistente de mantener viva la llama monástica, pero las fuerzas de la historia eran demasiado poderosas. Se habla de barbarie y saqueos, y sin embargo, la estructura física del monasterio en gran medida sobrevivió. Y aquí surge una paradoja fascinante. La desamortización, que acabó con su vida religiosa, fue la que indirectamente aseguró su supervivencia física. La venta del monasterio en 1843 a Pablo Montadas Campeny fue el primer paso, pero fue su hijo, Juan Federico, quien con su visión detuvo la degradación y lo conservó tal y como lo vemos hoy. Un acto estatal de desmantelamiento económico llevó a una iniciativa comercial privada, y esa iniciativa se convirtió en el mecanismo de su preservación. Sin esta transformación, el monasterio podría ser hoy un montón de ruinas olvidadas. Una consecuencia positiva y no intencionada de un evento histórico tan disruptivo. Hagamos un recorrido por su esplendor arquitectónico, un viaje a través de los estilos y los siglos. La construcción del monasterio es un libro de historia escrito en piedra. Se desarrolló en 3 grandes etapas: el gótico primitivo del siglo XIII, el gótico renacentista del XVI y el clásico barroco del XVIII. Esta superposición de estilos nos cuenta la historia de su evolución. La arquitectura cisterciense original era sobria, austera, sencilla y muy luminosa. Marcó esa bella transición del pesado románico al elegante gótico. La iglesia, del siglo XIII, es un ejemplo perfecto de este estilo tardorrománico. Tiene una planta de cruz latina y un ábside poligonal, muy característico del Cister. Pero hay un detalle crucial y algo triste. Fue construida con una piedra caliza muy porosa. Hoy en día, esa piedra muestra un avanzado estado de deterioro, un recordatorio de la fragilidad del tiempo. El claustro es el corazón del complejo. Es robusto y austero, el epicentro de la vida monástica. Sus arcos apuntados y capiteles con motivos vegetales rodean un tranquilo jardín central. Desde aquí se distribuían todas las estancias, la iglesia, la cocina, el refectorio, la sala capitular. Ha sido restaurado recientemente, devolviéndole parte de su antiguo esplendor. Existe un pasadizo muy curioso, la Callejuela Negra o Callejón de los Conversos. Es un corredor de estilo románico que se cree que pertenecía a un castillo anterior al monasterio. Era el pasillo que usaban los trabajadores laicos para acceder a sus zonas sin mezclarse con los monjes. ¿Y qué me dicen del calefactorio? Era la única estancia de todo el monasterio que tenía calefacción, gracias a un sistema llamado Gloria. Imaginen el frío de aquellos inviernos. Este era el único lugar cálido, usado para cuidar a los enfermos o como biblioteca. Las celdas de los monjes del siglo XVII han sido transformadas hoy en el hotel, y el antiguo palacio acial, con sus columnas románicas, sostiene ahora un nuevo palacio neoclásico. Es un ejemplo perfecto de cómo se reutilizaba y se construía sobre lo anterior. La sala capitular era descrita como hermosa, el centro neurálgico de la vida del monasterio. Aquí se tomaban todas las decisiones importantes. 4 columnas centrales con forma de palmera sostienen el techo y en su día estuvieron policromadas. Y una última joya, la torre del homenaje.
Es el acceso principal al monasterio, con un inconfundible estilo mudéjar. Era la pieza clave de las defensas del complejo. Este palimpsesto de estilos, desde la austeridad cisterciense a las reformas barrocas, es lo que lo hace tan especial. Es un edificio que se adaptó, que sobrevivió y que encontró un nuevo propósito sin ser demolido. Ahora salgamos de los muros de piedra y adentrémonos en el oasis natural. El parque del monasterio de piedra es sencillamente un prodigio de la naturaleza. Un paisaje esculpido por la erosión implacable del río Piedra durante miles y miles de años. Esto ha creado un terreno muy accidentado, con grandes desniveles y sorpresas a cada paso. Como decíamos, el secreto está en el agua cargada de carbonato cálcico, esa capa que se deposita y que crea formas increíbles. El agua es, sin duda, la absoluta protagonista de este espectáculo. El parque es famoso por sus innumerables cascadas y saltos de agua. La más célebre de todas es la cola de caballo, una caída de casi 90 metros de altura que esconde un secreto en su interior. Detrás del velo de agua se abre una gran cueva natural, con impresionantes formaciones de estalactitas. Caminar por detrás de esta cortina de agua es una experiencia que no se olvida. Pero hay muchas más, como la cascada Iris, la Caprichosa o la Trinidad. La acción del agua también ha creado grutas misteriosas, como la Gruta del Artista. Y en contraste con la fuerza de las cascadas, encontramos la paz de los lagos. El lago del Espejo o el lago de los Patos ofrecen superficies tranquilas y reflectantes. Son el contrapunto sereno a la dinámica del agua en movimiento. Y en este paraíso acuático, la vida florece. El parque es uno de los ecosistemas más ricos de España. La vegetación de ribera es exuberante. Encontramos fresnos, chopos, alisos, nogales y muchas otras especies. Y la fauna es igualmente abundante, sobre todo en el agua y sus alrededores. Se han identificado más de 20 especies distintas de aves. Hay peces como la trucha y la tenca, anfibios, reptiles y aves rapaces como buitres y águilas. Incluso el cangrejo de río ha encontrado aquí su hogar. Recorrer sus 5 kilómetros de senderos señalizados es sumergirse en un mundo vibrante, un mundo donde la geología y la biología se dan la mano para crear una obra de arte viva. Es la prueba de que el agua no es solo una característica, es la arquitecta fundamental de este paisaje. Y esto nos lleva de nuevo a esa transformación clave, la que convirtió un monasterio abandonado en un destino de primer orden. La historia moderna de Piedra comienza en 1843. Don Pablo Muntadas Campeny compra el monasterio en una subasta pública. Pero el verdadero visionario fue su hijo, don Juan Federico Muntadas. Él vio el potencial que nadie más había visto. Con una meticulosidad increíble, transformó la antigua huerta monacal en un jardín paisajístico de ensueño. Convirtió las dependencias del convento en una instalación de hostelería e hidroterapia. Y su espíritu innovador no se detuvo ahí. En 1867 construyó en la propiedad la primera piscifactoría de toda España. Un proyecto pionero que recibió premios internacionales y que hoy todavía podemos observar. Las inversiones de la familia Muntadas fueron absolutamente cruciales. No solo detuvieron la ruina del lugar, sino que lo catapultaron a la fama. La inauguración de la línea de tren Madrid-Aljama en 1863 facilitó enormemente la llegada de viajeros. El monasterio de Piedras se convirtió rápidamente en un destino de moda. En 1933, la familia constituyó la Sociedad Monasterio de Piedra, S.A., asegurando la gestión del sitio, un compromiso a largo plazo que llega hasta nuestros días. Y los reconocimientos oficiales no tardaron en llegar. Fue declarado paraje pintoresco nacional en 1945, luego monumento nacional en 1983, y más recientemente, bien de interés cultural en la categoría de jardín histórico en 2010. Esta evolución en los reconocimientos muestra cómo ha crecido la apreciación por este lugar, primero por su belleza natural, luego por su arquitectura y finalmente por la fusión de ambas. Hoy, como decíamos, es uno de los sitios más espectaculares de Europa, un ejemplo brillante de cómo la iniciativa privada y la visión empresarial pueden salvar y dar un nuevo propósito al patrimonio. Así que, si algún día se acercan a este rincón de Aragón, encontrarán una experiencia completa. Podrán pasear por el Parque Jardín Histórico,
maravillarse con sus cascadas y ver exhibiciones de aves rapaces. Podrán recorrer las estancias del monasterio, sentir el peso de 800 años de historia en su claustro. Incluso pueden alojarse en el hotel, dormir entre muros que un día albergaron a monjes, o disfrutar de la gastronomía local en su restaurante. El lugar está vivo y sigue evolucionando. Hay en marcha un proyecto de mejora que culminará en 2026. Coincidirá con el bicentenario del nacimiento de Juan Federico Muntadas, el hombre que lo soñó todo de nuevo. Se ampliarán miradores, se ajardinarán nuevas zonas y se incluirá en la visita a la histórica piscifactoría. El monasterio de piedra no es una pieza de museo estática. Es un legado en constante diálogo con el presente y con el futuro. Es la demostración de que un lugar puede renacer, transformarse y encontrar un nuevo significado. Un lugar donde la historia, la naturaleza y la visión humana se unieron para crear algo verdaderamente único. Un tesoro que, por suerte para todos, fue rescatado del olvido.